¿Y si te dijera que algunos de los coches más inesperados de la historia escondían motores que no tenían ningún sentido estar ahí? Imagina esto: un sedán familiar, 4 puertas, diseño discreto, hecho para llevar a la familia, ir al trabajo, desaparecer en el tráfico. Nada especial, nada llamativo, hasta que alguien abre el capó y todo cambia. Porque debajo de esa apariencia normal, no hay un motor común. Hay algo mucho más grande, más potente, más agresivo de lo que ese coche debería tener. Y ahí es donde se vuelve interesante, porque no estamos hablando de coches rápidos por diseño. Estamos hablando de coches rápidos por sorpresa. Máquinas que engañaban, que parecían una cosa y eran completamente otra. 1965, Plymouth Belvedere. Este coche no tenía nada especial, al menos no por fuera. Porque cuando lo ves, lo primero que piensas es exactamente eso. Un sedán más. 4 puertas, líneas simples, sin agresividad, sin intención de destacar. Un coche hecho para el día a día. Y ahí está el engaño. Porque nadie miraba un Belvedere esperando algo más. Hasta que alguien abría el capó. Y entonces, todo dejaba de tener sentido. Porque bajo el capó estaba el 426 Hemi, alrededor de 425 caballos, uno de los motores más brutales que existían en ese momento. Un motor que no fue diseñado para coches familiares, fue diseñado para dominar, y sin embargo, terminó aquí, en algo que no parecía preparado para ello. Y eso es lo que lo hace tan especial, porque este no es un coche que engaña por accidente, engaña por diseño. Es el sleeper perfecto. No llama la atención, no avisa, pero cuando acelera, lo deja claro. En cifras podía colocarse fácilmente en el rango de los 6 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Algo completamente absurdo para un sedán de este tipo en los años 60. Y eso rompe toda lógica. Hay un detalle importante. Muchos de estos coches fueron construidos con un objetivo muy claro: homologación para competición. No estaban pensados para ser populares. Estaban pensados para existir en pequeñas cantidades. Y eso se nota, porque la producción fue extremadamente limitada, con apenas unas pocas decenas de unidades Hemi realmente confirmadas en configuración sedán. Y eso lo convierte en algo aún más raro. No solo es un coche extraño por concepto, es difícil de encontrar incluso hoy. Cuando miras su valor actual, eso también lo deja claro. Un Plymouth Belvedere Hemi puede superar fácilmente los $150,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas. No es el más bonito, no es el más llamativo, pero probablemente es el que mejor define este video. 1963 Pontiac Tempest. Este coche no fue hecho para esto. Y se nota desde el primer momento. Porque el Tempest, en su forma normal, era un coche compacto, ligero, casi económico dentro del estándar americano. Nada que ver con potencia extrema. Nada que ver con motores gigantes. Y justamente por eso, esto no tiene sentido. Porque alguien en Pontiac decidió hacer algo completamente fuera de lógica. Tomar ese coche pequeño y meterle un 421 Super Duty, un V8 enorme, con alrededor de 405 caballos, pensado para competir, no para convivir con un coche de este tamaño. Y ahí es donde todo se rompe, porque este no es un coche que esconde potencia, es un coche que no debería poder manejarla. La relación entre tamaño y motor es completamente desproporcionada. Y eso crea algo muy particular, una sensación de exceso, de que el coche siempre tiene más de lo que necesita, más de lo que puede contener. Y eso lo convierte en algo muy diferente dentro de esta lista. Porque aquí no hay engaño visual, hay contradicción mecánica, hay un detalle clave. Muchos de estos Tempest Super Duty fueron construidos específicamente para drag racing. No eran coches pensados para producción masiva, eran herramientas de competición disfrazadas de coche de calle. Y eso se refleja en su construcción: más ligeros, más simples, más enfocados y extremadamente raros. La producción fue muy limitada, con apenas unas pocas decenas de unidades reales confirmadas, lo que los convierte en piezas casi inexistentes hoy. Cuando miras su valor actual, eso también lo deja claro. Un Pontiac Tempest Super Duty 421 puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo de autenticidad y estado. No es el más discreto, no es el más refinado, pero probablemente es uno de los más extremos. 1966 Chevrolet Biscayne.
Este coche sí que no tenía ninguna intención de impresionar, y eso es exactamente lo que lo hace peligroso. Porque el Biscayne era el Chevrolet más básico, sin lujo, sin detalles, sin nada que llamara la atención. El tipo de coche que pasaba completamente desapercibido en cualquier calle. Y esa era su identidad, ser invisible. Pero ahí es donde todo cambia, porque alguien decidió que eso no era suficiente. Y le puso un 427, un V8 enorme, con alrededor de 425 caballos. El mismo tipo de motor que esperarías ver en algo mucho más agresivo, mucho más evidente. Pero no aquí. Y eso rompe completamente la lógica. Porque este coche no da ninguna señal. No tiene postura deportiva, no tiene diseño agresivo, no tiene nada que te prepare para lo que puede hacer. Y ese es el punto. Este coche no parece rápido, hasta que lo es. En cifras podía moverse en torno a los 6 segundos en el 0 a 100 km por hora, colocándose en un nivel completamente distinto para algo con esta apariencia. Y eso lo convierte en uno de los sleepers más puros que existen. Hay un detalle importante. Muchos de estos Biscayne con motor 427 fueron pedidos bajo configuraciones específicas, casi como coches secretos dentro del catálogo. No eran populares, no eran promocionados, pero existían, y muy pocos sobrevivieron, lo que los hace aún más especiales hoy. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Chevrolet Biscayne 427 puede moverse entre los $60,000 y los $120,000, dependiendo de la autenticidad y estado. Y ahora quiero saber algo. De los 3 últimos que viste, ¿cuál te parece el más absurdo de todos? ¿El Belvedere con ese Hemi completamente fuera de lugar? ¿El Tempest con un motor gigante en un coche demasiado pequeño? ¿O este Biscayne que literalmente no da ninguna pista de lo que esconde? Te leo en los comentarios. 1969. Ford Fairlane, este coche parecía correcto. Demasiado correcto. Porque el Fairlane, en su esencia, era un coche intermedio. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Pensado para ser práctico, equilibrado, fácil de usar en el día a día. Nada extremo. Nada fuera de lugar. Y ahí está el problema. Porque cuando Ford decidió crear el Cobra, no cambió el coche por fuera tanto como cabría esperar. No lo convirtió en algo radical. No lo transformó en un monstruo visual. Simplemente lo cargó. Bajo el capó, el 428 Cobra Jet entregaba oficialmente alrededor de 335 caballos. Aunque en la práctica, muchos sabían que la cifra real era bastante mayor. Y eso cambia completamente la historia. Porque este coche no fue diseñado para parecer rápido. Fue diseñado para hacerlo. Y eso se siente. La respuesta es más directa, más contundente, más inmediata que en muchos otros coches de su categoría. No hay duda. Cuando aceleras, pasa algo serio. En cifras podía colocarse fácilmente en el rango de los 6 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando en una zona donde ya no estás comparando con coches familiares. Estás compitiendo con muscle cars reales. Y ahí está el contraste. Porque este coche no parece fuera de lugar, pero lo está. Hay un detalle importante. Ford utilizó el nombre Cobra con mucha inteligencia. No necesitaba cambiar completamente el coche. Bastaba con colocar el motor correcto y dejar que el resto sucediera. Y eso creó una de las combinaciones más interesantes de la época. Un coche normal, con un corazón que no lo es. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Fairlane Cobra 428 Cobra Jet puede moverse entre los $50,000 y los $110,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más discreto, no es el más exagerado, pero probablemente es uno de los más equilibrados dentro de esta idea. 1968 Dodge Coronet, este coche sí parecía fuerte, pero no al nivel de lo que realmente era. Porque el Coronet R- te tenía presencia, sí, líneas más tensas, postura más agresiva. Claramente no era un coche completamente discreto, pero aún así, no te prepara para esto. Porque una cosa es parecer rápido, y otra muy distinta es llevar un 426 Hemi. Bajo el capó, este motor entregaba alrededor de 425 caballos, uno de los V8 más brutales jamás puestos en un coche de calle en esa época. Y eso cambia completamente la historia. Porque el Coronet no era el modelo más icónico de Dodge. No tenía el peso mediático de un Charger, ni el impacto visual de otros muscle cars más conocidos. Y justamente por eso, engañaba.
No parecía el más peligroso, pero lo era. Y mucho. Este coche no necesitaba exagerar en diseño. Dejaba que el motor hablara. Y cuando lo hacía, no había dudas. En cifras podía colocarse fácilmente en el rango de los 5,5 a 6 segundos, en el 0 a 100 kilómetros por hora. Entrando en un nivel donde ya no estás jugando con coches rápidos, estás hablando de algo serio. Muy serio. Hay un detalle importante. El Hemi no era una opción común. Era caro. Era extremo. Y no todos los compradores estaban dispuestos a pagar por algo así. Y eso limita la producción. Muy pocos Coronet salieron de fábrica con este motor, lo que los convierte en piezas muy raras hoy. Y eso añade otra capa a todo. No solo es una combinación inesperada, es una combinación difícil de encontrar. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Dodge Coronet T426 Hemi puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mucho más altas. 1974, Pontiac GTO. Este coche no debería existir, al menos no en ese momento. Porque 1974 no era una buena época para motores grandes. Regulaciones, crisis, cambios en el mercado, todo apuntaba en la dirección contraria. Menos potencia, menos ambición, menos de todo. Y sin embargo, Pontiac hizo esto. Tomó el GTO y le puso un 455 Super Duty, un V8 enorme, con alrededor de 290 caballos oficiales, pero con una construcción interna mucho más seria de lo que ese número sugiere. Y ahí está el truco, porque este motor no fue hecho para cumplir, fue hecho para resistir. Bloque reforzado, componentes internos más robustos, todo pensado para soportar mucho más de lo que se declaraba. Y eso lo convierte en algo muy distinto. Porque este coche no es impresionante por la cifra, es impresionante por el contexto, en una época donde todo se estaba apagando. Este seguía encendido, y eso lo hace raro, muy raro, porque no encaja en su tiempo. No sigue la tendencia, la ignora, y eso le da un carácter completamente diferente dentro de esta lista. En cifras podía moverse en torno a los 6,5 a 7 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora, algo que para 1974 ya lo colocaba muy por encima de la mayoría. Y eso no era normal. Hay un detalle clave. Este fue uno de los últimos intentos reales de mantener viva la filosofía de alto rendimiento antes de que el mercado cambiara por completo. Y eso se siente, porque este coche no parece resignado, parece resistiendo. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Pontiac GTO 455. Super Duty de 1974 puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas. 1987 Buick GNX. Este coche no debería ser rápido. Y sin embargo, fue uno de los más temidos de su época. Porque cuando lo ves, lo primero que piensas es exactamente eso. Un coupé oscuro, discreto, casi aburrido. Líneas simples, sin exageros, sin nada que llame la atención. No parece especial, no parece peligroso. Y eso es lo que lo hace perfecto, porque nadie esperaba lo que tenía. Bajo el capó, en lugar de un gran V8 como era tradición, había un V6 turbo, pero no cualquier V6. Este motor entregaba oficialmente 276 caballos, aunque en la práctica muchos sabían que la cifra real era bastante mayor. Y más importante aún, el par. Una entrega brutal, inmediata, que hacía que el coche reaccionara de una forma completamente distinta a lo que la gente estaba acostumbrada. Y eso rompía todas las reglas, porque este coche no solo era rápido, era inesperadamente rápido. En cifras podía hacer el 0 a 100 km por hora en alrededor de 4,7 a 5 segundos, superando a muchos deportivos de la época, incluso algunos considerados intocables. Y ahí está el punto, porque este coche no debería estar en ese nivel, pero lo está. Hay un detalle clave. El GNX fue una edición extremadamente limitada, con solo 547 unidades producidas, y eso lo convierte en algo aún más especial. No solo es raro por concepto, es raro por existencia. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Buick GNX puede superar fácilmente los $150,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber algo.
¿Te parece más interesante este tipo de coche que rompe completamente las reglas? ¿O prefieres los clásicos V8 que ya dejaban claro lo que eran? Te leo en los comentarios. 1991 GMC Cyclone. Esto no debería ser rápido. Ni siquiera debería estar en esta lista. Porque estamos hablando de una pickup. Pequeña, utilitaria, hecha para cargar cosas, para trabajar, para hacer todo menos acelerar fuerte. Y sin embargo, esto cambia completamente la lógica. Porque GMC decidió hacer algo que nadie estaba esperando. Tomar una pickup compacta y convertirla en algo que podía humillar deportivos. Bajo el capó, un V6 4,3 turbo, entregando alrededor de 280 caballos. Puede no parecer una cifra absurda, hasta que miras el conjunto. Tracción integral, turbo, peso contenido y una calibración pensada para una sola cosa: acelerar. Y eso lo cambia todo. Porque este no es un coche que se siente rápido para lo que es rápido, punto. En cifras podía hacer el 0 a 100 km por hora en alrededor de 4,5 segundos, más rápido que un Ferrari 348 de la época. Y eso no tiene sentido. No debería pasar, pero pasa. Y ahí es donde este coche se vuelve especial. Porque no solo rompe la expectativa, la destruye. Hay un detalle importante. El Cyclone no fue un experimento de larga duración. Fue una producción limitada, con aproximadamente 2.995 unidades fabricadas. Y eso lo convierte en algo muy específico. No era un modelo pensado para durar, era un mensaje, una demostración de lo que se podía hacer. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un GMC Cyclone puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, con unidades muy bien conservadas alcanzando cifras superiores. No es el más elegante, no es el más refinado, pero probablemente es uno de los más absurdos. 1994 Chevrolet Impala SS LT1. Este coche parecía exactamente lo que era, y aún así, nadie esperaba lo que podía hacer, porque el Impala SS de los 90 no intentaba esconderse completamente, pero tampoco gritaba lo que tenía. Era un sedán grande, oscuro, serio, casi como un coche de uso oficial. Discreto, demasiado discreto. Y eso jugaba a su favor, porque debajo de esa apariencia tranquila, había algo muy distinto. El V8 LT1, un motor directamente derivado del Corvette, entregando alrededor de 260 caballos. Y aquí el número no impresiona tanto, pero el conjunto sí, porque este coche no estaba pensado para parecer rápido, estaba pensado para moverse bien. Y eso se nota cuando lo analizas completo. Tracción trasera, par fuerte, plataforma estable, todo alineado para que el coche respondiera mejor de lo que su imagen sugiere. Y eso crea un contraste muy interesante, porque este coche no es pequeño, no es ligero, no es agresivo visualmente, pero cuando acelera, cumple. En cifras podía moverse en torno a los 6,5 a 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, colocándose por encima de muchos coches que parecían mucho más deportivos. Y eso lo hace especial, porque este coche no rompe la lógica como otros de la lista. La desafía de forma más sutil. Hay un detalle clave. El Impala SS fue una especie de regreso a una idea antigua. Sedanes grandes con motores serios. Algo que ya habíamos visto décadas antes, pero que en los 90 parecía olvidado. Y este coche lo trajo de vuelta. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chevrolet Impala S de 1994 puede moverse entre los $20,000 y los $50,000, dependiendo del estado y originalidad. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a darte cuenta de algo que no es tan obvio al principio. No se trata solo de potencia, se trata de decisiones. Meter un Hemi en un sedán familiar, poner un V8 gigante en un coche compacto, convertir una pickup en algo que acelera más que un deportivo. Y ahí es donde nace lo interesante, porque estos coches no fueron creados para encajar, fueron creados para romper la lógica. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece el más absurdo de todos? El que realmente te hizo pensar, esto no debería tener ese motor. Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de coches que rompen completamente las expectativas, tienes que ver este video sobre las wagons más rápidas de los años 60, porque ahí vas a ver cómo incluso los coches más familiares empezaron a volverse sorprendentemente rápidos. Y cuando lo veas,
vas a entender que esto no fue un accidente. Nos vemos en lo próximo video.